La voy a saludar, María Eugenia Estensoro, Jorge Rial, de Radio La Red, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Bien, bueno, antes de ir al subte y todo eso, me interesa tu visión, estuviste tan cerca a través de tu padre de YPF, de todo lo que se está hablando ahora. ¿Tenés opinión formada sobre qué hay que hacer, qué es lo que está haciendo el gobierno? Bueno, primero, antes de pensar qué hacer con YPF, lo que tenemos que ver es el panorama más grande, porque si bien YPF le han caído muchísimo la producción, la exploración, ¿no? Y toda su producción. Este es un panorama general de todo el sector. La Argentina ha perdido un 55% de reservas de gas y un 22% de reservas de petróleo, y la producción colapsó en esta década de todo el sector, Jorge. Entonces, podemos cambiar la situación de YPF, pero todo el sector le va a pasar lo mismo, porque no es un problema específico de YPF, ¿no? Es un problema de una política. No ha habido década, desde el año 1922, cuando se crea YPF, no ha habido una década donde haya habido un colapso tan tremendo de la producción petrolera del país. Y el gas y el petróleo representan el 90% de nuestra matriz energética. Para que se prenda la luz, el 90% depende de gas y petróleo. La hidroeléctrica es solamente 4% y la nuclear 2%. Entonces, estamos en el horno, como dicen los jóvenes, y no solo por YPF. Por eso me gustaría hablar del tema principal y después de lo secundario, que es importante, pero es secundario, qué hacer con YPF. Ahora, ¿y por qué este colapso en esta década, la década kirchnerista, por llamarlo de una manera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, esa es la pregunta que hay que hacerse. Claro. Y además para saber que en esa misma época Brasil aumentó el 60% su producción, de ser un país que era importador neto, hoy es un gran productor y exportador. La Argentina, al contrario, era un exportador regional importante y hoy es importador neto. Los otros países de la región que tienen petróleo también aumentaron. Los 7 países de la región que tienen petróleo también aumentaron su producción. ¿Qué nos pasó a nosotros? Y el sistema es el mismo que en los trenes, para que entienda la gente. Se pusieron precios internos muy bajos, ¿no? Al productor de gas. Hablo del gas porque es la mitad de nuestra matriz energética depende del gas. Al productor argentino nacional de gas le pagan $2.65 el millón de BTU, que es la unidad de medida. Pero lo importamos ahora en los barcos a $17. Y lo importamos de Bolivia a 10. Entonces, ¿por qué no se le da un precio un poco mejor? Entonces el gobierno, como sabía que los costos de producción no alcanzaban, fue subsidiando a las empresas, como en los trenes, en una especie de bola de subsidios que ha llegado a 50.000 millones, que nadie sabe a dónde fue la plata, pero la realidad es que el sector no invirtió en exploración porque hay todo un marco político de mucha inestabilidad entonces oscuridad, reglas poco claras. Este es un negocio donde tenés que tener como un horizonte largo para hacer inversiones de riesgo, y nadie hizo las inversiones de riesgo. Ahora, no es una respuesta técnica, Jorge, pero que si no enfrentamos ese problema, y lo que hay que saber, y por suerte lo dijo la presidenta, porque si no no sería tan fácil que crean, pero que la Argentina en los años 90, la industria petrolera creció enormemente, fue cuando tuvo la mayor producción de gas y petróleo, también altos niveles de exploración y mucha inversión, y el gobierno recibió un stock de petróleo y gas muy alto, se lo gastó. Si exportábamos hasta hace unos años, gran parte de nuestros ingresos de divisas de la balanza comercial era el gas y el petróleo, pero no priorizó la inversión nacional. María Eugenia, me espero un minuto, voy a la noticia, pero después quiero saber si los subsidios, el subsidio, la palabra subsidio es el nuevo sinónimo de corrupción en este país. Me gustaría saber eso, porque lo escucho cada vez más. ¿Me espero un minutito? Por favor. Vamos a la noticia y seguimos. Gracias. Y seguimos hablando con la senadora Estensoro, dale. Fideos Marolio senadora, porque escucho mucho el tema de los subsidios, corrupción, lo veo todo el tiempo muy junto, esas dos palabras. ¿Es el nuevo sinónimo? Bueno, no necesariamente. El subsidio es una cosa positiva porque sirve, por ejemplo, para estimular ciertos sectores de la economía, para asistir a sectores de la población vulnerables que por sus propios medios no pueden generar los recursos para vivir. O sea que el subsidio es una parte de una política pública activa que es positiva, siempre que
tenga una racionalidad como se entregan y que haya una evaluación de a dónde están yendo y para cuál es el objetivo. Yo estoy acá justo viendo un cuadro de cómo evolucionaron los subsidios al transporte del 2003 hasta este año, hasta el año pasado, sí. ¿No? Y bueno, cuando llegó el gobierno, Néstor Kirchner al gobierno, se subsidiaba 770 millones al año. Se llegó en el 2010 a 14.000 millones, o sea que aumentó 20 veces. Si nosotros hubiéramos dicho que el transporte público mejoró sustancialmente, que ahora tenemos unos colectivos, trenes, subtes, ¿no? Porque sí. El gobierno decidió subsidiar todo el 80% de la operación y hacerse cargo de las inversiones. Si con 3.000 millones de dólares al año la Argentina tuviera los trenes, ya no digo los de París, y los subtes de Chile, bueno, me parece que fue una inversión importante, pero si se subsidia empresa para que los colectivos sean igual de malos, los trenes, y Jorge, no sé si tutearte o no, pero vos lo tuteame tranquilo. Lo hemos visto, hemos visto notas periodísticas, hemos viajado en esos trenes, es una forma indignante, donde la gente no sabe si llega a trabajar o a qué hora llega a su casa, y además este sistema ha causado muertes y podría ocurrir también en los subtes de la ciudad de Buenos Aires. Entonces no tiene sentido estar asignando todo este dinero sin ningún control con empresarios que se han enriquecido y funcionarios también, porque Jaime, el funcionario cuestionario de esta área, se ha enriquecido notablemente. Toda la información está a la vista, salvo los jueces, nadie se da cuenta. Entonces los subsidios no están mal, pero acá ha habido un festival de subsidios sin un correlato de mejora y modernización de los servicios. Entonces, obviamente hay un problema. Y ahora sí, para terminar, porque todo el mundo está hablando del tema de los subtes, recién Aníbal Fernández del Senado dijo que iba a ser tratamiento rápido. ¿Cuál es su opinión, cuál va a ser su voto con respecto a esto? Bueno, para mí me parece que el traspaso de los subtes y de los colectivos y de todo el transporte de la Ciudad de Buenos Aires a el gobierno de la ciudad, me parece que es algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo y que es necesario. Ahora, si se esperaron 15 años, no es necesario hacerlo ni en 2 ni en 3 meses. Y tiene que ser un traspaso que sea acordado, porque lo principal acá no es si gana Macri o gana Cristina. Lo importante es que ganen los ciudadanos y que la seguridad del transporte esté garantizada, la continuidad del transporte público esté garantizada y la modernización, que no podemos seguir financiando, subsidiando, por ejemplo, subterráneos que tienen vagones de hace 100 años. Hay algo que va mal. Entonces, tiene que haber un acuerdo para los subtes mejor del que se hizo, y para los colectivos no hay ningún acuerdo, y la ley de la ciudad, la ley Cafiero del Congreso y la Constitución dice que los traspasos de servicios públicos de la nación a una provincia o un distrito se tienen que hacer por convenio. Convenio quiere decir con la venia de, con el acuerdo de. Entonces yo creo que los dos gobiernos tienen que dejar esta especie de rencillas, de chicanas políticas o de competencia electoral anticipada, y ponerse a discutir seriamente cómo va a ser el traspaso, y además con los recursos, Jorge, porque mucho criticamos que en los 90 se transfirieron las escuelas, los hospitales de la nación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires también sin los recursos, y que eso fue muy dañino. Bueno, la Constitución del 94 puso un inciso en el artículo 75 donde dice que los traspasos se tienen que hacer con los recursos y las partes se tienen que sentar a conversar. Nosotros no vamos a aprobar el proyecto del gobierno, así como dijimos que el acuerdo que había firmado Macri y el aumento de tarifas había sido absolutamente inadecuado, y que no se podía, porque Macri aceptó algo a libro cerrado, aumentó la tarifa al día siguiente. Bueno, eso también está mal. Y a mí lo que me interesa es que es bueno para los ciudadanos, porque de telón de fondo tenemos lo de 11, y acá nadie se hace responsable. Sí, eso puede pasar en cualquier momento, en cualquiera de las otras líneas, esa es la verdad. Sí, son una bomba de tiempo, es cierto eso. Y después, perdón, el otro tema que fue que se usaron pero el otro tema también es que ya que estamos haciendo este traspaso, que se haga de forma coordinada, consensuada, y la policía también, porque la policía no puede ser ahora una fuerza de extorsión al gobierno de la ciudad. El gobierno de la nación, y digo esto por el retiro que se hizo, ¿no?, repentino de la seguridad en los subtes, que después lo volvieron a poner, pero por 30 días, la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires depende
de la ministra Garré del Gobierno Nacional, porque es el Gobierno Nacional que está en las 53 comisarías. Todos los delitos, y además la gente está muy sensible ahora con el tema de la seguridad, dependen del Gobierno de la Nación. Y nosotros necesitamos que se transfieran las comisarías, los 16.000 efectivos de la Federal, que dependen de la Nación y que no tiene ningún sentido porque no se dedican a delitos federales, sino a la seguridad de cada barrio. Eso se tiene que traspasar y que no haya esta zona gris donde al final también la seguridad, el transporte y la seguridad es parte de una pelea política y los que están de rehenes son los ciudadanos. O sea, que se siente que el tema de la policía es una extorsión directa al gobierno de la ciudad, todo este tema de sacar la seguridad, de no intervenir en algunos lugares específicos. Y claro, y además que el gobierno nacional se va desresponsabilizando, pero la responsabilidad prioritaria de la seguridad de Buenos Aires está en manos del gobierno nacional, que no ha querido transferir. Le permitió a la policía, a la ciudad de Buenos Aires, crear su policía, pero no resignó su rol como quien tiene la fuerza policial mayoritaria. Como digo, está en las comisarías, está la federal, pero que no se ocupa de delitos federales. Se ocupa de los robos, de la seguridad, se debería ocupar, ¿no? De la seguridad de cada barrio. Y eso, como tiene que ver ahora con la seguridad en el transporte público, me parece que tendríamos que hacer la transferencia de todo el transporte público y de la policía con sus recursos, como dice la Constitución, ordenadamente, y lo hagamos en el curso de este año de común acuerdo. No es tan difícil, Jorge. Si hay pelea es porque en realidad se está buscando otra cosa, se está buscando ganarle al otro, matar al adversario político, es otra agenda, pero creo que después de lo que pasó en 11 no podemos seguir con ese tipo de actitudes, ¿no? Es lo último, y con otro tema también fuerte que tiene que ver con el vicepresidente Vudú. Muchos hablan de pedido juicio político, otros dicen que no hay que apurarse. ¿Su posición personal? Bueno, yo creo que la justicia tiene, la información está a la vista, la justicia tiene la información. Obviamente en un país que no hubiera tanta desequilibrio entre el oficialismo y la oposición, ya estaríamos en un proceso de juicio político, porque la situación es muy grave, pero no están los hoy para promover un juicio político. Lo que sí esperemos, la justicia avance, porque por mucho menos, hace poco renunció el presidente de Alemania, no sé si, ¿no? Sí. Porque había aceptado, no sé, un viaje o alguna cosa de una empresa privada, ¿no? Sí. Esto estamos hablando de otra cosa mucho peor, de que se hayan hecho gestiones para que el vicepresidente de la Nación y sus amigos se hagan cargo de una empresa que imprime billetes, ¿no? Los billetes de la Nación, con la garantía, una empresa que estaba quebrada, pero que los organismos públicos la rehabilitaron porque se le iba a dar contratos ya asegurados supuestamente a los amigos del vicepresidente. Bueno, todo es, la verdad que es una situación sumamente irregular y que en cualquier otro país la justicia hubiera estado actuando rápidamente y también el Congreso. Pero acá estamos en una situación un poco especial, pero es preocupante, es preocupante. María Eugenia, yo creo que la justicia avance, porque la información está, Jorge. Sí. Es lo que esperamos todos. María Eugenia, gracias.